Bienvenidas a Isa Puntadas. En la clase de hoy te muestro cómo coser esta linda blusa con nudos frontales. Empecemos. Primero, imprime y corta el patrón según tu talla. Los materiales necesarios son los siguientes. Ahora vamos a estirar y doblar la tela por el revés. De esta manera y colocas encima el patrón delantero dejando 1 centímetro de margen de costura alrededor. Repetimos el mismo procedimiento para la parte de la espalda dejando un corte lomo en el centro, es decir, no vamos a dejar margen de costura en el centro. Vuelve a doblar la tela para cortar las mangas. Corta una primero y con esta te vas a guiar para cortar la otra. De esta manera. Muy bien, ahora vamos a cortar el peplum de la espalda de la misma manera que cortamos la parte superior, y para el delantero debemos cortar 2 piezas separadas. Esto lo puedes hacer cortando una primero y luego lo abres en la mitad. Ahora, para cortar los sesgos vamos a doblar la tela a 45 grados. Y vamos a dibujar líneas guías de 4 centímetros de separación. Esto va a dar el ancho exacto de lo que necesitamos de los sesgos. ¡Excelente! Ya tenemos todas las piezas cortadas, ahora es momento de coser y vamos a comenzar con los sesgos. Ahora coloca uno sobre el otro de esta forma y cose de esquina a esquina con una costura recta, dejando 1 centímetro o 0,5 centímetros de margen de costura. Vas a unirlos todos de esta misma manera. Con la plancha vas a abrir las costuras y aplanarlas para luego darle esta forma de sesgo. Ok, desde aquí vamos a cambiar la tensión en la máquina para realizar frunces o arruches. Bien, por separado vamos a pasar a 0,5 una costura recta en las piezas del peplum delantero. Bien, realizada esta costura pasamos a fruncir las piezas alando uno de los hilos y distribuyendo los frunces. Con la ayuda de alfileres empalma la parte del bustier delantero con la parte del peplum y debe quedar de esta manera. Y desde aquí ya podemos coser y unir las piezas a 1 centímetro de costura con recta y luego con un remallado. Con este pie y cambiando la puntada a imitación overlock hice el remallado de todos los bordes. Esta costura la vas a pasar por el lado liso de las uniones para que sea mucho más fácil de coser y si quedan algunas esquinas sueltas vuélvelo a repasar. Genial, ahora plancha por la parte del derecho las costuras y definir mucho más los frunces. Vamos a repetir lo mismo en la espalda, es decir, pasa una costura suelta para hacer los frunces y vas distribuyendo de manera armónica en la pieza de la espalda cada uno de los frunces. Esto lo puedes mejorar al realizar el empalme del derecho con derecho de la espalda y vas asegurando con algunos alfileres o con una costura a mano para que sea mucho más fácil antes de pasarlo en la máquina. Igualmente se cose con 1 centímetro de margen de costura con costura recta y también te puedes ayudar con un alfiler para pasar cada uno de los frunces. Hazlo con cuidado y de manera lenta para que te salga mucho mejor el resultado. Recuerda pasar el remallado por la parte lisa de la unión para que sea mucho más fácil o en tu máquina o en la overlock. Y también se debe planchar esta pieza una vez realizadas las costuras. Excelente, ahora ya tenemos listas las piezas para que sean unidas en la parte de los hombros y costados. Utiliza alfileres para ir empalmando cada uno de los lados, respetando las uniones, los largos y también sin alar la tela. Ok, ya lo sabes.
Vamos a coser igualmente con 1 centímetro de costura recta y pasamos también el remallado en cada uno de los bordes. ¡Excelente! Bueno, a este punto ya vamos avanzando bastante con la blusa. Revisa también las costuras y plancha luego para ver un excelente acabado. Muy bien, ahora vamos a coser las mangas y necesitamos realizar por los costados las uniones con costura recta y remallado. Desde aquí marca 12 centímetros por un lado y por el otro para pasar una costura suelta con la manga abierta. Frunce un poco cada una de las mangas alando el hilo más suelto de la costura. Trata de que sean las mismas proporciones y así queden iguales. Debe quedarnos algo así. Para coser el ruedo, toma nota hacia dónde estás dejando esta unión y luego vas a doblar 2 veces 0,5 centímetros hacia adentro. Esto lo vas a coser con una costura recta y centrada para que pueda ser por el borde. Si eres principiante, te recomiendo planchar esto antes de ir a la máquina. Esto te va a ayudar mucho a conservar las líneas rectas. Y ya sabes, debes doblar la unión en sentido contrario de lo que hiciste en la otra manga. Ve lentamente y no te apures. Conserva la paciencia para poder lograr unas costuras muy lindas y rectas. Ahora, con la ayuda de una tiza vas a marcar 3 centímetros por el lado del revés en todo el ruedo. Estas serán tus guías para poder colocar luego la liga en el brazo. Corta 2 ligas de 1 centímetro de ancho y del ancho de tu brazo. Esa va a ser tu medida. Vamos a unir esto con una costura zigzag bien apretadita y bien pegadita, la más ancha que de tu máquina. Esta unión del elástico se ubica en la unión de la manga, justo en las marcas que realizaste anteriormente. Estiras el elástico y afirma con un alfiler la otra mitad del elástico con la manga. De esta forma y siempre siguiendo las líneas guías que hemos marcado. Una vez que hayamos hecho esto en las 2 mangas, ya podemos coser en la máquina, estirando el elástico desde la unión y ubicando el elástico encima de las marcas de tiza. Cuando vayas a estirar el elástico, deja abajo la aguja. Esto va a hacer que se asegure mucho más la tela y el elástico y no se ruede cuando estés estirando. En esta costura puedes utilizar la recta o, si el elástico es más ancho, una costura zigzag. También puedes reemplazar esto por un hilo elástico que es mucho más delgadito. Y mira cómo van quedando de preciosas las mangas. Ok, desde acá vamos a tomar la blusa y vamos a ubicar cada una de las mangas correspondientes a cada lado en la zona de la sisa. Debemos verificar que la costura de la manga esté hacia la espalda. Igualmente, tirar hacia atrás de la espalda las costuras de la unión de la sisa o el costado. Con unos alfileres vamos a ir afirmando que esté plano en la parte de la sisa y de la manga, y en donde van los frunces sí los vamos definiendo como mucho más bonito, más distribuido en la parte de la copa manga. Si no quieres tener tantos alfileres, entonces te recomiendo que hagas una costura a mano mucho más abierta, pero que te ayude a conservar las piezas unidas y que no se ruede a la hora de coser en la máquina. Y así sería la vista preliminar de cómo quedarían las mangas pegadas a la blusa. Y ahora sí podemos coser las mangas conservando la misma distancia de 1 centímetro y lo más recto posible.
También podemos ayudar a pasar los frunces con un alfiler o con un descosedor. Recuerda que vamos a pasar el remallado por todos los bordes y este debe ser por el lado liso de las uniones. Si te están quedando muchas hilachas, estas las puedes cortar al momento de planchar la blusa. Excelente. Bueno, a este punto te la puedes probar para ir viendo cómo te queda y también cómo van quedando las costuras. Continuamos ahora colocando el sesgo en la parte del cuello. Vamos a hacerlo de esta manera. La mitad del sesgo la coloco hacia adentro y la otra mitad la voy a doblar hacia afuera. Es decir, voy a hacer un sándwich tomando todo el borde del cuello. Lo puedo asegurar con algunos alfileres, con pincitas o también lo puedo hacer con una costura abierta a mano. No te olvides de colocar las uniones de los hombros hacia la parte de la espalda. Luego de que hayas ubicado preliminarmente el sesgo, vas a cortar el sobrante. Reservas y ya podemos ir a la máquina a coser el sesgo con una costura recta por todo el borde del sesgo. Esto puede ser a 1 milímetro más o menos. Si es muy complicado, te puedo recomendar que lo hagas también con un zigzag o con una costura decorativa que dé tu máquina. Si es primera vez cosiendo sesgo, te recomiendo ir lento. Planchamos al finalizar y checamos por dentro cómo se ve de prolijo las costuras. Bien, ahora vamos a cerrar una de las puntas del sesgo. Lo vamos a hacer con una costura recta en la máquina y lo volteamos con un alfiler o con una punta de una tijera. Debe quedar algo así y esto pasamos a ubicarlo en la parte del extremo del cuello hasta el ruedo. Y así vamos a ir por todo el borde ubicando el sesgo tal cual como lo hicimos en el cuello. También te recomiendo que procures que la parte más ancha del sesgo la ubiques hacia adentro, es decir, al revés de la blusa y lo más delgadito hacia afuera. Cose cuidadosamente esta costura ya que estará visible y es por esto que te recomiendo que vayas muy despacito. No te olvides que tienes la opción de coserlo a mano antes de coserlo en la máquina. Ok, ahora vamos a coser las tiras que van a ser los lazos de la blusa. Puedes abrir el sesgo que te sobró y coserlo todo por dentro y cerrarlo a 0,5 centímetros. O también puedes cerrar el sesgo de esta manera, como mejor te convenga y quieras darle el acabado. Si elegiste coserlo por dentro, con la ayuda de esta herramienta vamos a voltear el tubo de los tiros. Es súper fácil de usar y aquí te muestro cómo vas a enganchar una parte del extremo del tiro y vas a irlo sacando y alando por dentro para que se devuelva toda la parte cerrada. Si no tienes este aparatito, también puede servir un alfiler madrina de los grandes. Una vez que tengamos por el derecho todas nuestras tiras, pasamos a plancharlas y así sacamos el doblez que teníamos de sesgo y ahora la vamos a aplanar para que estén más bonitas las tiras. Y aquí vamos a dividir a 40 centímetros cada una de las tiras y van a ser 3 y 3 de cada lado, es decir, un total de 6 tiras. Ahora vas a tomar una de las tiras y doblas hacia afuera medio centímetro. Esto la vas a ubicar en la unión del peplum con el bustier y lo aseguras con un alfiler. Colocas otra de la misma manera en el cuello. Y por último vas a doblar justo a la mitad de estas dos tiras para colocar la última que va ubicada en este lado de la camisa. Desde aquí
que ya las tenemos ubicadas, vamos a pasar a la costura de la máquina, que esta puede ser un poco más desafiante porque son varias telas. Te recomiendo una costura o zigzag o recta si tu máquina la puede pasar, siempre y cuando ayúdala a que haga la costura bien prolija. Continúa limpiando las hilachas y ahora vamos a coser la basta o ruedo. Vas a doblar 1,5 centímetros 2 veces, es decir, el ruedo va a ser de 3 centímetros en total. Y vamos a ir doblando y pasando la costura recta por el borde del ruedo. Y ya lo sabes, las costuras de unión de costado deben ir hacia la espalda. Y también puedes coserle un encaje muy bonito en todo el ruedo. Deja volar tu imaginación y creatividad. Con esta costura finalizamos la confección de la camisa lena. Esta camisa súper linda la vamos a planchar y limpiar de cualquier hilacha. Muchísimas gracias por acompañarme en este tutorial. Espero haberte ayudado y enseñado un poco de lo que sé. Si quieres más videos como este, no te olvides de darme like, dejar tu comentario y suscribirte en este canal. Nos vemos para dar más puntadas.